Excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a esta nueva capacitación de uso del software de escritura Crywise al que tienen acceso a través de la universidad. Bueno, es un software que fue desarrollado por investigadores, también especialistas en escritura académica, pues con harta experiencia en la edición, corrección y revisión de artículos de investigación, que son el doctor Fuentes y Ashley Van Cott, y ellos, por supuesto, como investigadores y también como docentes, porque el doctor Fuentes pues, tiene experiencia en la docencia. Entienden cuáles son sus necesidades, así como fueron las de ellos en un tiempo antes de emprender con el desarrollo de este software que pues ha sido premiado no solamente en Chile, ya que es una iniciativa que se desarrolló en Chile, sino ha sido premiado en otros países como una de las mejores herramientas en tecnología de educación. Entonces, bueno, es un gusto tenerlos a ustedes como usuarios y parte de nuestros usuarios de Crywise que en este momento actual pues están en diversas universidades a lo largo pues de toda Latinoamérica, en Chile por supuesto, Colombia, México, Perú y pues también tiene ahora pues pronta expansión hacia el resto del mundo, así trabajaremos para ello también. Entonces, bien, yo creo que sí, tengo aquí el permiso de compartir pantalla con ustedes y les voy a mostrar lo que es ambas versiones del software, porque el software tiene una versión en español y esta que es la versión en inglés. Ambas versiones funcionan operativamente igual, con la diferencia de que el software que está en castellano, pues está dirigida a corregir textos en español y la que está en inglés, pues es para corregir textos en inglés. Sin embargo, hemos incorporado una herramienta que es el WhatsApp Chat GPT, que ya se les voy a presentar y que les va a permitir trabajar en ambos idiomas ciertas tareas, indiferentemente de la versión a la que ustedes accedan. Bien. Entonces, por aquí yo tengo una vista de lo que es la versión en español, que es la primera, o vamos a empezar mejor con la versión en inglés aquí, para luego avanzar con unas tareas en la versión en español, aunque es exactamente igual y nos podemos regresar a una u otra versión si tienen alguna duda. Entonces, bien, en la interfaz del software, ustedes al iniciar sesión se van a encontrar con este espacio que se llama Mis documentos o My Documents, en donde tienen su espacio de trabajo. Aquí van a encontrar estos cuadros que son botones para bien sea cargar documentos, porque ustedes pueden desde Crywise cargar un documento que ya tengan tal vez un borrador previamente adelantado en su computador y lo cargan como un archivo aquí en su espacio de trabajo. La única indicación es que el archivo tiene que estar en formato Word para que el software lo pueda reconocer. Seleccionan allí el archivo de su computador y pues ya automáticamente se les carga aquí en su espacio de trabajo. O también tienen la opción de crear un documento nuevo en cualquiera de estos dos botones que estamos por aquí de crear nuevo documento y simplemente pues lo nombramos acá. Lo voy a poner aquí en inglés, pueden ponerle el título que ustedes desean indiferentemente, hacemos clic en salvar y ya tengo aquí otro documento que se agrega a estos dos anteriores que ya yo tenía cargada en mi sesión y van a poder mantenerlos aquí porque el software guarda los cambios automáticamente y guarda toda la información en la nube. Entonces ustedes con sus credenciales de acceso pueden a tener acceso o a disponible su información que hayan trabajado aquí en su espacio de trabajo desde cualquier computador que se conecten con sus credenciales o las credenciales que les sean proporcionadas. Entonces, bien, yo tengo entonces aquí 3 documentos, pueden tener cuantos documentos necesiten y los van a poder mantener aquí o descargarlos. Si fijan a la izquierda, eh,
Los documentos tienen una flecha hacia abajo, esa flecha es para descargar y ese archivo se va a descargar en su computador como un archivo de Word o como un formato de Word. Van a poder tener acceso allí en el computador, en el caso de que necesiten compartir esa información con alguien más o guardarse ustedes un respaldo si así lo desean. Y también los documentos los podemos eliminar y guardarlos aquí en la papelera temporalmente por hasta 30 días. Se van a mantener allí antes de eliminarse automáticamente o ustedes directamente lo pueden borrar aquí en la papelera que tiene cada documento también a la derecha. Entonces, ese es un poco el funcionamiento del software aquí a nivel general. También tienen aquí al fondo varios botones. El botón de soporte es para comunicarse con el equipo de soporte. De todas maneras, les voy a compartir en el chat, que también lo tengo aquí y estoy atenta si tienen alguna duda de la presentación y pueden dejar allí sus comentarios y los puedo ir leyendo o abren el micrófono también. Bueno, también les voy a copiar allí esa información en el chat de cuáles son nuestros canales de comunicación. Tenemos un correo electrónico, WhatsApp. También aquí en tutorials o en tutoriales en la versión en español van a tener acceso a breves tutoriales de cada una de las secciones o de las herramientas, perdón, que tiene el software. Un poco lo que yo les voy a mostrar, pero de una forma como más resumida, con la idea de que tengan allí ese material de apoyo de una vez disponible por si necesitan repasar cómo funciona una herramienta en particular. Entonces, bien, yo voy a entrar a este documento que tengo aquí nombrado como paper para mostrarles cómo funcionan algunas de las herramientas del software, que las vamos a encontrar aquí en la parte superior, y que van desde WhatsApp Chat GPT, pasando por todos los botones de templates, plagiaring checker, hasta llegar pues a Paragraph Length. Son 9 funciones que los van a apoyar a ustedes en el proceso de escritura. Durante esas primeras etapas, incluso donde empezamos a transmitir las ideas en una página en blanco, o estamos empezando apenas a escribir nuestro primer borrador, y que pues para cierto perfil de usuarios o para cualquier perfil de usuarios en cierto momento más bien puede presentarse una situación de bloqueo de escritor frente a la página en blanco. Entonces Crywise tiene herramientas para apoyarlos en ese proceso. Y ya cuando hayan avanzado, pues más adelante, teniendo adelantado su borrador, pues también Graywise los va a ayudar a corregir la forma de sus papers para que pues tengan esa estructura ideal para presentar ante un revisor, ante una revista, para publicar pues su investigación y adaptarlo pues a los altos estándares de las publicaciones científicas a los que Graywise pues adapta todas sus herramientas. Entonces, bien, aquí al iniciar ustedes ingresar en cualquier documento, siempre van a encontrar esta vista porque cada una de las herramientas pues está disponible para cada uno de los documentos. Entonces yo ingresé a este que se llamaba Paper. Incluso aquí lo puedo renombrar y cambiarle el nombre. Esta palabra de Save It les va a ir indicando que los cambios que están haciendo en su documento se están guardando automáticamente para que no tengan que tomarse el tiempo de guardar cambios. Y al lado izquierdo siempre van a encontrar pues esta área gris mientras no tengo activada ninguna herramienta, porque este es el área donde se despliegan las funciones de cada una de las herramientas. Y aquí a la derecha voy a tener mi documento que va a funcionar como una hoja de Word, así que es, digamos, la interfaz a la que estamos más o menos familiarizados o muy familiarizados la mayoría. Entonces, con la diferencia que aquí no vamos a ver saltos de página, siempre va a ser como una página continua hasta el final. Bien, entonces vamos a empezar, ya que tenemos aquí un borrador más o menos adelantado con algunas funciones que nos van a servir para la corrección de artículos, entonces, o de textos o documentos. Vamos a empezar con el corrector ortográfico y gramatical, que acá se llama Grammar Check.
y es una herramienta que está integrada con Grammarly. Es decir, que ustedes van a tener aquí en Grywise acceso a todas las funciones que tiene la versión Plus de Grammarly en el mercado, pero con la diferencia pues de que además de Grammarly tienen acceso a 8 herramientas más y entonces eso les va a permitir aumentar o optimizar la calidad de sus documentos y de sus textos, que aquí en Grywise pues se pueden sentir libres de escribir cualquier tipo de comunicación escrita, además de papers, de manuscritos, de discursos, cartas de presentación, currículos, correos electrónicos. Van a fijarse que aquí pueden escribir cualquier tipo de textos. Entonces, bien, al activar yo acá Grammarly, eh, o Grammar Check, el botón va a cambiar a azul y si ven aquí en la esquina inferior derecha tengo un botón negro que tiene un número 8 que son la cantidad de palabras o de sugerencias que ha encontrado el software a estas palabras que tal vez tienen algún error y los vamos a verificar. Y también vamos a encontrar aquí la función o la opción de cambiar el tipo de inglés en el que estamos escribiendo, porque puede ser tanto británico como americano, dependiendo pues de la solicitud de la revista a la que vayan a publicar tal vez un artículo y en base a ese tipo de inglés pues también van a modificarse las sugerencias. Entonces bien, este está escrito en inglés americano, entonces así lo voy a dejar. Y ahora lo que voy a hacer es desplazarme por cada una de estas palabras que están subrayadas en rojo y con solo poner el cursor sobre ellas, me va a aparecer cuál es el feedback, cuál es la retroalimentación que me está presentando Grammar Check para esta palabra en particular y esta herramienta tiene la función de corregir errores ortográficos, de puntuación, de errores de concordancia, etcétera. Entonces, en este caso, me está aquí sugiriendo que elimine ese guión que está en el medio de esa palabra y yo le puedo dar aquí tanto aceptar como omitir porque ustedes siempre van a estar en control del texto que estén trabajando en Grywise, nunca se van a hacer cambios automáticos, ustedes siempre los tienen que autorizar. Entonces, bien, aquí podemos tal vez ignorar esta sugerencia y ya aquí la palabra pues ya no está subrayada en rojo porque ya la herramienta tomó en cuenta pues la indicación que yo le mostré. Y bien, de esa forma pues pueden corregir si están también familiarizados con Grammarly, saben cómo utilizar esta función. Bien, vamos a desactivar aquí y vamos a seguir, no en este orden que vemos acá, porque dependiendo aquí de este documento que ya tengo más o menos adelantado, voy a revisar estas tres últimas funciones y luego pasamos a la versión en español también un poco para revisar. Entonces, bien, estas tres últimas funciones nos van a permitir verificar cómo se están comunicando las ideas dentro de mi texto, ya que ya revisamos la ortografía, aunque este orden en el que yo estoy revisando el texto es totalmente aleatorio. Yo, de acuerdo a mi propio criterio, puedo comenzar con una herramienta o con la otra, dependiendo pues de las necesidades de mi texto. Entonces, aquí ahora yo voy a verificar con transitions o transiciones de qué manera se están conectando las ideas entre sí en mi texto. Y esto lo vamos a verificar a través del uso de conectores o de palabras de transición dentro del texto, que son esas palabras que le dan como una armonía a la lectura del texto porque vamos a unir las ideas que estamos comunicando entre sí. Entonces, aquí al activar la función, veo que se me desplegó aquí una barra azul que se corresponde con esta oración que está subrayada en color celeste y que al hacer clic sobre ella, pues se destaca también en el texto para indicármelo porque a veces pueden haber más sugerencias, entonces para que yo me fije visualmente sobre cuál barra, cuál oración se está refiriendo esta barra. Bien. Y por otro lado, esta herramienta no solo me está destacando esta oración que está acá que le está haciendo falta, que ha detectado que le está haciendo falta al inicio un conector que hile esa idea con la idea que venía tratando en la oración anterior, sino que también está destacando también en celeste, como ven algunas palabras aquí, however, also, in addition,
que ya están dentro de mi texto y se refieren a los conectores que ya yo estoy utilizando en mi documento, y lo hace un poco, por un lado, para que visualmente ya identifique si tal vez estoy repitiendo demasiadas veces a lo largo del texto ese conector, y también un poco como instructivo para fijarme cuáles son los conectores que puedo utilizar también dentro de la escritura académica. Entonces también, si tengo un poco más de dudas sobre cuáles conectores puedo utilizar, pues me puedo ir aquí al botón de Learn More o de Aprender Más, y aquí vamos a encontrar información teórica de interés con respecto al uso de conectores dentro de un texto en la escritura académica, y cuáles son las categorías de esos conectores y ejemplos de cómo puedo utilizarlos dependiendo pues de la intención que le quiera dar a esa oración con respecto a la anterior, si la quiero ratificar, si la quiero contrastar o si quiero continuar hablando del mismo tema. Entonces, ya teniendo un poco más claro aquí cuáles son los conectores que puedo utilizar, aquí tal vez ya yo podría simplemente agregar un conector al inicio como also o in addition, fijarme en otro que tengo por acá más adelante, pero eso tal vez me invite entonces a buscar en internet algunos recursos que pueda utilizar gramáticos, que me indique cuáles conectores puedo utilizar dentro de mi texto, y eso implica pues una inversión de tiempo que podría dedicar a terminar de escribir mi manuscrito. Entonces, precisamente como Grywise, una de sus funciones pues es optimizar el tiempo del usuario por, que dedique a su texto. Pues bueno, el software ha incluido una base de datos de conectores que van a encontrar en este caso, pues en esta barra azul desplegable, y lo van a encontrar aquí en este botón que se llama Add Transitions, y al hacer clic allí, lo que me voy a encontrar en principio es una lista de categorías con esas intenciones que yo les hablaba. Tenemos conectores para contrastar, conectores para enfatizar, para indicar aspecto, adversatividad, adición, etcétera. Entonces, cuando ya yo tengo claro cuál es el tipo de conector que quiero utilizar, pues selecciono una categoría, por ejemplo aquí adversatividad, y tengo entonces una lista de conectores que puedo utilizar y que tienen esa intención dentro del texto, y yo simplemente pues tengo que seleccionar el que mejor se adapte a mi estilo de escritura. Voy a utilizar aquí on the other hand, y al hacer clic aquí, automáticamente ya el conector se insertó al inicio de mi frase, y ya yo tengo, solamente me queda aquí por eh, cambiar la ortografía aquí, porque ahora mi oración inicia acá, y entonces ya tengo ese conector agregado a mi texto. Entonces, por cada categoría ustedes van a tener conectores diferentes que los van a encontrar pues clasificados en esta lista, en esta base de datos que Crywise ha agregado dentro de su interfase. Entonces, bien, aquí me voy a go back, y como hice un cambio dentro del texto y aún la herramienta me reconoce esta oración como que le está haciendo falta el conector y me la subraya, lo que tengo que hacer es seleccionar refrescar para indicarle al software que ya hice un cambio. El software reanalizó el texto y ya entonces me subraya el conector que acabo de agregar, y además ya eliminó esa sugerencia de agregar conector, y aquí me indica que también les puede suceder que tal vez ustedes procesen un texto y al activar transition, el primer mensaje que les aparezca es este, porque ya dentro del texto pues están agregados todos los conectores necesarios. Entonces, si ven esta aquí de no sugerencias encontradas, gran trabajo, pues quiere decir eso, que ya su texto no se le han encontrado sugerencias para agregar. Entonces, las siguientes dos funciones, que son largo de oraciones o sentence length y largo de párrafos o paragraph length, operativamente funcionan de forma bastante similar, y son herramientas que nos van a permitir verificar qué tan claras se están transmitiendo las ideas dentro del texto en función del número de palabras que contenga cada oración y el número de oraciones que contenga cada párrafo, porque esta cantidad de palabras o de oraciones influye en la comprensión del texto para el lector, que sea más o menos pesado de comprender pues las ideas que le estamos transmitiendo en nuestro texto. Entonces,
Al activar aquí la función de medir el largo de las oraciones, lo que me voy a encontrar pues es que mi texto está para este ejemplo subrayado casi por completo. Entonces aquí a la izquierda en el área de funciones del software voy a encontrar barras desplegables, esta vez son naranja y cada una de ellas se corresponde con las oraciones que yo veo subrayadas dentro de mi texto, porque el software lo que hace es contabilizar palabra por palabra de cada una de las oraciones que tengo en mi ejemplo y agregarlas a una categoría. ¿Y cuáles son esas categorías? Pues son las de, en primer lugar, oraciones muy difíciles de leer, o empecemos con las más bajas, oraciones un poco difíciles de leer, que son las oraciones que vamos a ver subrayadas en amarillo, y que son oraciones que se están saliendo de un valor de referencia, de un estándar que indica el software o un largo sugerido, que son entre 8 y 17 palabras por oración, y pues estas oraciones que sean clasificadas como un poco difíciles de leer, se van a salir de ese estándar sugerido por un par de palabras, en este caso pues son 2 palabras nomás. Y aquí el software pues lo que me ha hecho es clasificármelas en esa categoría. La siguiente categoría son oraciones difíciles de leer y las vamos a ver subrayadas en color naranja. Y en este caso, pues el número de palabras que contengan esas oraciones se van a salir de ese estándar por pues más de 2 o 3 palabras. Entonces ya aquí tenemos tal vez el trabajo, o deberíamos tomarnos el tiempo de acuerdo a nuestro propio criterio como investigadores, si reducimos el número de palabras que contiene esa oración, nos fijamos en si tal vez podemos optimizar un poco ese largo, eliminando algunas palabras que no sean necesarias, contenido redundante tal vez, o dividirlas tal vez en que no sea una sola oración, sino 2 para cortar un poco el largo, que es generalmente la sugerencia para las oraciones que sean clasificadas en la tercera categoría, que son oraciones muy difíciles de leer y que en este caso las vamos a encontrar subrayadas en rojo. Y vemos aquí para este ejemplo que pues son oraciones que están subrayadas, perdón, que se está saliendo del estándar por más de 11 palabras, o en este caso el siguiente también acá por 30 palabras, cuando el máximo son pues 17, el máximo de ese valor sugerido, porque aquí pues por supuesto siempre prevalece el criterio del usuario sobre la forma en que quiera presentar las ideas dentro de su texto. Pero si vemos aquí en aprender más, nos va a contar también un poco más el software que implica que una oración pues contenga demasiadas palabras, y esto generalmente sucede cuando estamos intentando transmitir demasiadas ideas dentro de una sola oración, y eso nos obliga a utilizar muchos conectores, muchas comas, y compromete pues la comprensión del texto. Entonces, aquí la sugerencia del software pues sería a utilizar una oración por, una idea por oración. Entonces, bien, si vamos a hacer algún cambio dentro del texto, en este ejemplo que tengo por lo menos acá, y así como les mostré, yo ubico aquí una conjunción, por ejemplo, un punto y seguido, y hago una lectura de que tiene pues un sentido lógico de que yo haga este cambio dentro de mi texto. Esto acá. Y al hacer este cambio, pues refresco el contenido de mi oración, y aquí pues ya no me la clasifica como difícil de leer, sino un poco difícil de leer. Entonces aquí puedo seguir trabajando con mi texto de acuerdo pues a las necesidades de comunicación que tengo con esa idea en particular también. Y así pues se trata de revisar todas las sugerencias que vayan encontrando dentro del software. La función de largo de los párrafos opera muy similar a sentence length o largo de las oraciones, en el sentido de que vamos a verificar también qué tan claras se están transmitiendo las ideas aquí, pero en función del largo de los párrafos, que los vamos a encontrar clasificados como párrafos largos o párrafos cortos. Para este ejemplo yo tengo aquí solo sugerencias de párrafos largos.
que ha encontrado la herramienta y pues que se trata simplemente de párrafos que se salen de esa sugerencia, ese valor de referencia indicado por la función, que son entre 3 y 5 oraciones por párrafo y en este caso pues contiene 8, entonces al menos debería tener esa longitud para que entre dentro del estándar si es que así lo necesitamos o lo queremos y simplemente aquí podríamos separar este párrafo en dos y hacer nuevamente el refrescamiento de la página y pues ya aquí mis párrafos iniciales entran dentro de ese estándar y ya no me aparece registrada aquí la sugerencia. Entonces bien, vamos a desactivar aquí la función y nos vamos a devolver a la primera el espacio de trabajo, pero les comentaba que vamos a trabajar también en la versión en español para revisarla porque hay usuarios que tienen acceso a una u otra versión. Entonces, vamos a irnos acá a este texto que yo tengo guardado aquí como artículo. Bien, acá. Bien, este artículo que tengo guardado aquí como COVID-19 contiene solamente un párrafo dentro del texto y les quiero comentar, bueno, recientemente se hizo una actualización dentro del software, tal vez si ingresan por primera vez, es posible que les aparezca un tour de bienvenida al software. Para mostrarles un poco cómo funciona aquí la herramienta de WhatsApp Chat GPT, que igual ustedes las van a conocer el día de hoy, pero en caso de que les suceda, tal vez al inicio, pues van a encontrar ese tour que los va a guiar en su primer acceso al software. Entonces, bien, con este ejemplo de texto que yo tengo acá, que se llama COVID-19, les voy a mostrar esta función que se llama comprobador de plagio y pues que es una herramienta que nos va a permitir verificar si ese texto que yo estoy compartiendo acá ha sido, o la herramienta detecta que ha sido publicado previamente y se encuentra disponible en Internet y entonces ustedes lo van a poder verificar y pues de qué forma. La herramienta va a subrayar en color rojo todas esas oraciones o fragmentos del texto que ha detectado en Internet. Y cada una de esos fragmentos de texto se va a corresponder con una tarjeta desplegable color naranja que va a contener la fuente del texto plagiado, es decir, en dónde en Internet, en qué dirección ha encontrado previamente publicado este texto que vemos acá. Y para este ejemplo, pues la herramienta me está indicando que el contenido tiene un 81% de plagio. Entonces ustedes no solo van a poder fijarse cuál es el texto que está, que está detectando o mostrando una alerta de plagio, sino que directamente en este vínculo van a poder acceder a cuál es esa fuente que está encontrando el software como una fuente de plagio o que ha sido tal vez esa oración en particular pues la ha encontrado previamente disponible en Internet. Entonces, esta herramienta, por supuesto, también está disponible en la versión en inglés. Y se fijan, cambiamos aquí a la versión en español y es casi imperceptible porque las herramientas están ubicadas de la misma forma, la función trabaja de forma bastante similar. Entonces, me voy a volver aquí otra vez a mi espacio de trabajo, me voy a ir aquí a borrador artículo, que es mi otro texto que tengo disponible para mostrarles las siguientes herramientas que también son útiles para estas etapas del proceso de escritura donde tenemos pues texto adelantado e incluso no solo para escribir, sino también para leer. Por ejemplo, la función de resumidor que la tenemos aquí disponible nos va a permitir reducir el tamaño de un texto pero manteniendo las ideas principales de ese texto. Entonces, por eso les comentaba que esta herramienta también es útil para leer, porque tal vez ustedes se encuentren en una etapa del proceso de escritura o del proceso investigativo donde estamos construyendo el marco teórico de nuestra investigación. Ustedes, por supuesto, eso lo saben mucho mejor que yo. Y entonces,
Tal vez estamos leyendo muchos papers y entonces esta función nos puede apoyar en el sentido de que tomemos una sección de ese paper, la resumamos acá y nos fijemos en ese resumen que nos presente la herramienta, si ese texto pues efectivamente entra dentro de nuestros antecedentes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo opera esta función? Pues vamos a seleccionar el fragmento de texto que deseemos resumir una vez que ya hayamos activado la función de resumidor y luego de seleccionar el texto que tiene que tener una longitud máxima de 8000 caracteres, es decir, ustedes pueden resumir cuánto texto necesiten, pero en bloques de 8000 caracteres a la vez. Entonces, luego de que ya yo tengo subrayado este espacio que es el que quiero resumir, hago clic en el botón de resumir y en esta caja de resultados resumidos voy a obtener ese texto que la herramienta me va a presentar y que pues contiene las ideas principales del texto, pero un poco más reducido de tamaño para su comprensión. Esta herramienta pues va a operar más o menos rápido en función de el texto que nosotros les estemos presentando, la longitud del texto, pero sobre todo sobre la estabilidad de la conexión a internet. Entonces, bien, aquí tengo mi resultado resumido de esta información que le presenté a la herramienta, que es una información bastante aleatoria y la puedo bien sea leer aquí mismo y fijarme de qué se trata ese texto o la puedo incluso insertar aquí dentro de mi editor haciendo clic en insertar texto que está al final y aquí ya tengo este resultado aquí resumido para utilizarlo de acuerdo pues a mis necesidades. Y tal como sucedía con largo de longitud de oraciones y longitud de párrafos, resumidor y parafraseador operativamente funcionan de una forma bastante similar. Por supuesto, la naturaleza de la herramienta son bastante distintas porque en este caso parafraseador lo que va a hacer es parafrasear ese texto que nosotros les presentemos y nos va a presentar un texto redactado con otras palabras, pero manteniendo las ideas principales del texto original. Entonces, bien, esta función también tiene ese límite de hasta 8000 caracteres por sección y bien, podemos tal vez seleccionar solo este párrafo, por ejemplo. Una vez seleccionado, hago clic en parafrasear y en la caja de resultados o de texto parafraseado, pues voy a obtener el resultado que me presente también la herramienta. Eh, otra función que les voy a presentar mientras, bueno, termina de cargar la herramienta que ya lo hizo bastante rápido. Aquí en descargar documento también pueden bajarse el texto en el que estén trabajando, así como lo hacen desde My Documents o mis documentos. Aquí también en descargar documento lo pueden hacer directamente y lo van a tener en su computador. Bien, aquí tenemos el resultado del parafraseo de este texto y aquí lo puedo bien revisar y leer aquí dentro de mi herramienta o insertarlo dentro de mi editor y directamente pues editarlo y trabajar sobre él, por ejemplo. Bien, nos quedan pendientes entonces estas dos primeras funciones que las voy a trabajar en un documento en blanco. Entonces me voy a volver aquí al principio, me fijo que este documento artículo 1 estaba aquí en blanco porque se trata, perdón, las herramientas que nos quedan pendientes son WhatsApp Chat GPT y plantillas de oraciones. Ya revisor gramatical que para la versión en inglés, como vimos, está integrado con Grammarly. Para la versión en español está integrado con Language Tool y también pues es una herramienta increíble que va a poder detectar concordancias dentro del texto o fallas en la concordancia, incluso si tienen oraciones que tienen más de 60 palabras o que tienen demasiadas palabras, la herramienta de revisor gramatical también les va a arrojar sugerencias en esos casos, más allá pues de las correcciones de acentos, fallas ortográficas, usos de plurales en lugares donde debería usarse singular y viceversa. Entonces, bien, aquí vamos a conocer primero plantillas de oraciones, que como les comentaba,
Es una herramienta que los puede apoyar en esas primeras etapas del proceso de escritura, donde estamos considerando cómo transmitir una idea dentro del texto. Entonces, de la forma que lo va a hacer es a través de un banco o una base de datos de plantillas de oraciones que comunican información de distintas categorías y que ustedes luego pueden editar con su propia información y completarla para hacerlo pues totalmente único. Entonces, al activar la función de plantillas de oraciones o sentence templates en la versión en inglés, vamos a encontrar en primer lugar una lista de categorías que van a resguardar una enorme cantidad de plantillas que ustedes pueden utilizar para editar. Entonces, bien, tenemos plantillas para describir el problema, para establecer la importancia y la necesidad, proporcionar referencias, resumir, etcétera. Entonces, en primer lugar, tengo que indicarle al software en cuál categoría voy a estar escribiendo. Vamos a, por ejemplo, establecer la importancia y la necesidad de la investigación y luego de yo indicarle pues cuál es la categoría que estoy utilizando, voy a tener acceso a mi lista de categoría, de plantillas de oraciones que comunican información sobre establecer la importancia y la necesidad de mi investigación. Entonces, la manera de utilizar esta función, pues es hacer un barrido, una lectura por todas estas plantillas que puedo utilizar. Por ejemplo, si me llama la atención esta que empieza como recientemente hemos llevado a cabo estudios que investigan, entonces aquí pues ya yo podría completar con, por ejemplo, las consecuencias de la exposición a las redes sociales para la salud mental de adolescentes, por ejemplo. Y ya aquí ya no estaría comenzando a trabajar mi idea directamente desde una página en blanco, sino que ya tendría más o menos un apoyo para empezar a escribir. Entonces ya incluso podría más adelante editar esta misma oración y ya tener aquí una idea transmitida de una forma totalmente única. Las plantillas de oraciones van a encontrar que incluso tienen, pues bueno, cuando ven aquí una X o XY, se refiere a las variables de estudio o al tema central de la investigación. Entonces, siempre que veamos la X es para reemplazarla con mi tema central de investigación. E incluso hay algunas plantillas que ya incluyen, tal vez no sinónimos, pero sí palabras. Aquí tengo una, se las voy a mostrar. Esta primera que está aquí, vemos separados en barras diagonales o en corchetes, palabras que puedo seleccionar para transmitir una idea ya directamente aquí en la plantilla para evitarme o ahorrarme también el tiempo de tener que buscar algún sinónimo en internet o algún recurso bibliográfico que me pueda apoyar para mostrarme cuál palabra puedo utilizar. Aquí puedo seleccionar, por ejemplo, esencial y continuar trabajando con la edición de la plantilla. Entonces, así dentro de cada una de las categorías van a encontrar una vasta lista de plantillas de oraciones e incluso el solo hecho de leerlas y revisar la lista ya es un método de estudio, digamos, un poco tal vez inactivo, un poco sin quererlo, porque ir ya revisando esa lista me da más adelante ideas para yo empezar a redactar una propia información y estoy pues practicando una técnica de aprendizaje un poco allí eh, de forma pasiva. Entonces, bien, la última herramienta que tengo para presentarles es la de WhatsApp Chat GPT o generador de texto, que es una función que está integrada con ChatGPT, que es esta herramienta que nos va a permitir no solo generar texto, sino también actuar como un corrector, como un profesor, porque podemos preguntarles a través de prompts o de indicaciones, que es la forma en que nos comunicamos con la herramienta, que nos enseñe a comprender cierta información, que tal vez revise nuestros textos, y es aquí donde les comentaba que esta herramienta no solo redacta textos en español, porque estoy ubicada aquí en la versión en español, sino que si tienen acceso solo a la versión en inglés, en la caja de chat de WhatsApp Chat GPT, pueden indicarle
prompts en español. Entonces, ¿qué es un prompt? Pues es una instrucción. Entonces, la manera en que funciona esta herramienta es que va a cumplir las tareas que yo le indique en esa instrucción o en ese prompt. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar aquí en un prompt que en este caso es una pregunta que le voy a indicar a la herramienta. Y este sería pues aquí mi indicación. Es el lenguaje utilizado en este resumen de un artículo sobre los sentidos de la broma entre los rarámuri de Alto Río Chongos, suficientemente formal y académico. Estoy haciendo una pregunta referida a un texto en particular. Entonces, luego de hacer la pregunta, voy a pegar aquí ese resumen que yo le estoy pidiendo que por favor revise si tiene un lenguaje formal y académico. Entonces, luego de colocar mi instrucción aquí en la caja de chat, hago clic en generar texto y la herramienta va a empezar a operar. Fíjense que trabaja como un chat. Vamos a cerrar aquí esta. Y aquí está la pregunta que yo le indiqué a la función o el prompt y me ha dado esta respuesta. Sí, el lenguaje utilizado en este resumen es suficientemente formal y académico, utiliza terminología teórica y menciona, etcétera. Me está dando no solo la respuesta, sino está justificando la respuesta de por qué considera que este texto sí es suficientemente formal y académico. Entonces, este resultado que yo obtuve, pues lo puedo insertar aquí dentro de mi texto. Si tal vez estoy pidiéndole un resultado con otro prompt que vamos a probar aquí más adelante o incluso aquí para leerlo mejor. Pero lo que quiero resaltar aquí es que en cuanto nosotros seamos más específicos con nuestra instrucción, con nuestra pregunta, pues vamos a obtener un resultado más óptimo, porque por ejemplo, si yo le hubiese pedido que es el lenguaje, lo hubiese indicado en vez de esta pregunta que le hice, en lugar de esta pregunta, le hubiese dicho es el lenguaje utilizado en este resumen formal y académico, y no le doy tal vez un contexto, porque le di el contexto aquí de cuál era el tema del artículo, para que él tuviera más contexto en cuál era el texto que tenía que revisar, pues obtuve un mejor resultado. Entonces, siempre seamos lo más directos y lo más específicos al momento de redactar nuestros prompts o nuestras instrucciones. Entonces, otra manera de utilizar la función para la corrección de texto sería, por ejemplo, acá. Ya tengo aquí, digamos, como un historial que se va a quedar grabado aquí en esta lista de chat mientras yo tenga activa la función. Si yo la desactivo y la vuelvo a activar, pues ese chat que ya tenía trabajado allí se perdió. Entonces, para que lo tengan en consideración si lo quieren ir insertando dentro del texto para irlo guardando. Entonces, otro prompt o otra instrucción que le podría indicar aquí es escribe un esquema de una introducción para una revisión sobre cambio climático. Es una instrucción, digamos, bastante general porque yo podría decirle, indicarle aquí en qué años me gustaría ser más específico en el tema más allá de cambio climático, que es bastante amplio, tal vez cambio climático con otra variable para obtener pues un mejor resultado. Sin embargo, aquí ya la función me está redactando este esquema que incluso me da la opción de ya tenerlo listo así como lo dejó, o le puedo indicar aquí que continúe la respuesta si tal vez no estoy todavía satisfecho con este primer resultado que tuve allí, y puede ir indagando más la herramienta para tener el resultado que le estoy pidiendo, por ejemplo. Entonces, insertamos aquí este texto. Bien. Dentro de aquí, de la función, por ejemplo. Y ya tengo el esquema de la introducción, que aquí está incompleto, por eso le pedí que lo continuara. Y entonces aquí tengo otro fragmento de mi introducción que le pedí de una forma pues bastante general. Le puedo pedir incluso que haga este modelo en bullet points o en viñetas para tener pues una idea de un esquema más específico. Entonces, la interacción con esta herramienta se basa precisamente en dominar los prompts o las instrucciones que le demos a la función. Aquí podríamos pedirle que nos haga, nos transforme o nos
cambie de estilo una lista de referencias, como por ejemplo a continuación te presento una lista de referencias en formato APA, por favor transfórmala en formato o estilo MLA, por ejemplo, y voy a obtener ese resultado. Entonces, ¿qué pasa si nos estamos empezando a familiarizar con la ingeniería de prompts o la construcción de preguntas e instrucciones que le damos a la herramienta? Pues bueno, para apoyarnos también en ese proceso, Guidewise ha incluido dentro de WiseUp ChatGPT esta base de datos de prompts que se llama, que la encontramos allí como prompts o instrucciones y que nos va a dar acceso a una lista enorme de prompts que están también organizados en categorías para también ahorrarnos un poco ese trabajo o empezarnos a instruir de la forma en que tenemos que empezar a comunicarnos con WhatsApp Chat GPT. Entonces aquí tenemos esta enorme lista. Si vemos en principio, pues tenemos prompts para escribir la metodología, los resultados, para corrección y estilo, y más adelante incluso tenemos prompts para redactar correos electrónicos, para escribir blogs, para un sinfín de comunicaciones escritas que les puedo sugerir que revisen, porque incluso tienen herramientas de marketing digital, de generación de contenido que pueden utilizar también más allá de la escritura académica, por ejemplo. Pero tal vez si nos quedamos acá en las primeras categorías, que son las referidas a la escritura académica, pues bueno, vamos a seleccionar, por ejemplo, acá esta categoría de ciencias de la vida. Y al seleccionar esta categoría y cualquier otra, pues vamos a encontrar la lista de prompts. Entonces aquí tenemos este ejemplo en principio que dice, discuta el papel de, y entre corchetes tenemos allí un gen o proteína en, y acá entre corchetes, enfermedad, afección específica, que es la información que nosotros tenemos que agregar de nuestra propia investigación para obtener pues un mejor resultado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este prompt que yo seleccioné que dice analizar las implicaciones de, por ejemplo, ponemos aquí COVID-19 para nuestra comprensión de, y aquí me indica que indique una afección médica de, digamos, tal vez de los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Acá le indico pues cualquier inducción que tengo por acá. Entonces, bien, aquí la herramienta lo que va a hacer en este caso pues es redactarme un texto que me va a permitir comprender esa explicación. Voy a seleccionar aquí y le puedo indicar pues que siga redactando el texto o incluso en algún momento pues lo puedo detener la respuesta para ya estar satisfecho con ese texto que nosotros le pedimos a la herramienta. También puede actuar como un traductor y, por ejemplo, esta función de WhatsApp ChatGPT actúa como un chat. Entonces, no solo yo voy a escribir aquí, sino que puedo continuar pidiéndoles texto sobre esta información que ya yo voy dejando por acá como registro. Podría tal vez pedirle acá que traduzca este, traduce el siguiente texto y aquí le podría indicar de qué se trata el texto para que tenga un contexto de idioma español a francés, por ejemplo. Y aquí la herramienta pues me está presentando ese resultado del texto traducido a francés. Le puedo pedir incluso que revise la gramática de ese texto. Asegúrate de que el texto generado contenga una óptima gramática y ortografía. Y pedirle pues respuestas incluso sobre texto. Le podríamos un prompt para que actúe WhatsApp ChatGPT como un profesor, es pedirle explícame como si yo fuera un estudiante de pregrado, la siguiente teoría
de física y ya por allí pues le indico cuál es la teoría que quiero explicar o que quiero obtener. Entonces con esto pues le quiero decir que esta herramienta no solo sirve para generar texto, sino también para corregir, para actuar incluso como un asistente de escritura, como un estudiante que nos puede apoyar en nuestra propia investigación. Entonces bien, tenemos por aquí lista la presentación de las herramientas del software. Por supuesto, WhatsApp ChatGPT también está disponible en la versión en inglés. También allí, de hecho, cuando entren a los documentos siempre es la herramienta que van a encontrar activa. También van a tener allí la lista de prompts, pero en inglés, o de categorías, perdón. Y los prompts pues están también en inglés, pero como les comenté al principio y les ratifico, aquí en la versión en inglés también pueden pedirles textos en español o escribirles directamente en español, como hicimos en la versión de Graywise en español. Bien, voy a dejar aquí de compartir pantalla, pero podemos regresar allí al software si tienen alguna duda en particular y ya pues dejamos estos últimos minutos de la presentación para esas dudas que tengan con respecto a alguna herramienta del software. Sí, adelante, profesor Ortiz. Yo tengo una pregunta. Sí. Se me escucha, ¿no? Dos preguntas en realidad, pero vinculadas. La primera es que si es una herramienta de revisión o puedo trabajar desde cero en ese documento, en esa aplicación. Esa es la primera. La segunda es si es que es verdadero, digamos, la respuesta, ¿qué tan amigable es el procesador de palabras, digamos, de la aplicación en relación, por ejemplo, con el Word de Office? Esas son las preguntas que tengo. Bien, perfecto, muchas gracias. Está muy buena y acertada su intervención. Entonces, vamos otra vez aquí a la pantalla para mostrarles, bien, responder su primera pregunta. Pues sí, podemos empezar a trabajar desde cero en Graywise y lo vamos a hacer con esto, cualquiera de estos dos botones. Tienen la misma función. O vámonos aquí a la versión en español. Nuevo documento o crear nuevo documento. Seleccionamos cualquiera de esos dos botones y aquí vamos a crear un documento que esté totalmente en blanco. Entonces aquí vamos a ponerle manuscrito, por ejemplo. Manuscrito 0. Hago clic en guardar y ya se me agregó aquí un archivo más a mi espacio de trabajo que se titula como manuscrito 0, que es el que acabo de crear. Y si hago clic sobre él, voy a entrar a las herramientas de Graywise y vemos que ya tengo aquí mi página en blanco para empezar a escribir desde cero, bien sea directamente como lo hacemos en Word, que eso tal vez también tiene que ver con la segunda pregunta, pues qué tan amigable es en comparación con Word, pues es bastante similar. Por supuesto, como cualquier otra herramienta, tiene una curva inicial de aprendizaje, pero una vez que nos familiarizamos con la herramienta, pues aquí podemos escribir con la diferencia de que acá pues no tenemos esa diferenciación de formato como está en Word, que podemos subrayar, poner en negritas o en itálicas. Acá podemos escribir directamente como si se tratara pues de una página en Word. Podemos incluso, como voy a hacer, lo que pasa es que lo tengo acá en la otra pantalla, copiarme un texto desde otro archivo, que puede ser incluso el mismo Word, y seleccionar aquí pegar y tengo el texto que me he copiado desde otra herramienta aquí que puedo utilizar. Y como les comenté, así como funciona en Word, vamos a tener todo el texto hacia abajo, tal cual como en esa otra herramienta de edición de texto, para empezar pues a escribir, solo que no van a encontrar los saltos de página. Aquí va a ser una página continua hasta abajo, pero es un software pues bastante amigable que en principio pues seguramente van
a tener que familiarizarse para empezar a escribir directamente desde aquí. Pueden escribir su manuscrito aquí o podrían escribirlo en Word y una vez que ya lo tengan allí más o menos listo para corregirlo dentro de Craiway, pues lo pueden bien seleccionar todo el texto y pegarlo aquí o cargarlo directamente desde este botón de cargar documento existente que nos va a permitir, permíteme acá para poner aquí, nos va a permitir o nos va a facilitar la idea pues de seleccionar desde nuestro computador un archivo de Word. Lo tengo por acá. Ninguno, pero bueno, no me reconoce aquí el texto. Vean que tengo aquí uno en Excel, pero para poder cargar un documento lo vamos a hacer directamente tiene que estar en Word. Pero sí, entonces podemos empezar a escribir desde cero en Graywise con un manuscrito o un texto totalmente en blanco. Y la herramienta les da la facilidad tanto de escribir directamente el texto en Graywise o si están todavía más familiarizados con Word, pues continúan escribiendo en Word y se traen acá el texto para completarlo, para corregirlo, pero una vez que se van familiarizando con el sistema, se pueden ya directamente empezar a escribir desde aquí y luego descargarlo en Word y allá acomodarle el formato. Ustedes pues dependiendo de cada estilo que tengan, pueden hacerlo de una forma o de otra. Muchas gracias, muchas gracias. Estuvo Ah, muy claro, gracias. a la orden, es un gusto. Bien, allí creo que ya llegamos aquí sobre la hora. Entiendo que como profesores siempre tienen allí las